Sector primario: la actividad agrícola en España. 1. El espacio rural y los condicionantes físicos y humanos de la actividad agrícola. El espacio rural es el territorio no urbano de la superficie terrestre, identificado en España con los municipios de menos de 10.000 habitantes, tradicionalmente usado para actividades agrícolas, forestales, ganaderas y pesqueras. En la actualidad tiene nuevos usos: residenciales, industriales, servicios, recreativos. El espacio rural es dinámico, ha ido cambiando con el tiempo, y es heterogéneo y complejo. Estos cambios no afectan por igual a todo el territorio. El medio natural español siempre ha sido un factor desfavorable para las actividades agrarias. El relieve tiene una elevada altitud media y abundantes pendientes que dificultan la mecanización y facilitan la erosión. El clima en gran parte del territorio tiene precipitaciones escasas e irregulares, tormentas, temperaturas extremas, aridez, etc. Los suelos son de mala calidad, con una fuerte erosión que reduce la fertilidad. Estos factores físicos han perdido importancia por los nuevos avances técnicos, como los invernaderos, el regadío, los abonos químicos y la selección genética. Los condicionantes humanos también han cambiado con el tiempo. En España, la estructura agraria tradicional entró en crisis en los años 60. La población rural tenía mano de obra abundante, pero tras el éxodo rural 1960-75, por la atracción de las ciudades, pasó a ser escasa, envejecida y masculinizada por la falta de atractivo del campo. En la España dinámica hay un rejuvenecimiento de la población por los inmigrantes, las nuevas actividades económicas y las subvenciones. Tradicionalmente las explotaciones agrarias tenían tamaños extremos: minifundios menor o igual a 10 hectáreas y latifundios mayor o igual a 10 hectáreas. Actualmente crecen las explotaciones medianas por la PAC y la concentración parcelaria. Tradicionalmente había sistemas extensivos con tecnología atrasada, bajo rendimiento y producción destinada al autoconsumo y a un mercado interior protegido. Actualmente predominan los sistemas intensivos, aunque la Unión Europea aboga por los extensivos, con avances tecnológicos, rendimiento elevado, pero con policultivo y producción destinada a un mercado global liberalizado. La política agraria está a cargo de la Unión Europea con la PAC, que financia las ayudas directas a los agricultores y los gastos ocasionados por las regulaciones, FEAGA, y se encarga del desarrollo rural sostenible, FEADER. 2. Actividad agrícola de la España atlántica, mediterránea, de montaña y canaria. En el norte peninsular encontramos explotaciones pequeñas y medianas, con bocás y con agricultura tradicional de policultivo, huertos, patata, cebada y centeno, y actualmente especialización en huerta y forrajeras. En el Mediterráneo interior encontramos explotaciones grandes sobre todo y pequeñas y medianas, valles del Duero y del Ebro. La agricultura de secano extensiva en páramos y campiñas era de la trilogía mediterránea: trigo, vid y olivo, y actualmente más cebada y reducción del barbecho. La agricultura de regadío intensiva ha pasado de pequeñas huertas para autoconsumo a grandes superficies con plantas industriales de forrajeras y huerta. En el Mediterráneo costero encontramos regadío en minifundios y secano en minifundios y medianas. En Mallorca encontramos cereales, almendro, vid y olivo. La agricultura de regadío al aire libre es fruticultura mediterránea: cítricos de hueso y de pepita, fruticultura tropical, chirimoyo y aguacate, y cultivos de hortalizas y flor cortada. En montaña predomina la pequeña explotación privada, aunque hay montes y praderas municipales. Hay agricultura en el fondo de los valles, norte, o en bancales, sur. En Canarias las explotaciones son pequeñas en zonas medias y altas y grandes en la costa. En el interior hay policultivo de secano para el autoconsumo. En la costa hay monocultivo de regadío para la explotación: plátano, tomate y patata, cultivos de invernadero, pepinos, pimientos y flores, y plantaciones tropicales, piña y aguacate. 3. Problemas de la agricultura en España y las políticas aplicadas por Europa. Estos son los problemas de la agricultura en España y las políticas aplicadas por Europa: disminución, envejecimiento y masculinización de la población rural, nuevas funciones de las áreas rurales para diversificar la economía, recursos para favorecer la igualdad de las mujeres en el medio rural y ayudas para jóvenes agricultores. Escasa cualificación profesional, fomento de las FPs adecuadas al medio rural.
insuficiente modernización y competitividad, concentración parcelaria, mejora de las infraestructuras y disminución de los costes de producción, mejor aprovechamiento energético. Escasa diversificación económica del espacio rural, impulso de nuevos usos, residencial y turismo. Necesidad de adoptar las exigencias de la PAC, sanidad, bienestar animal, 3 puntos. 2 puntos. Trazabilidad, planes contra plagas y epidemias y normas para el trato de animales. Problemas de calidad de vida. 2 puntos. Mejoras de accesibilidad y más infraestructuras y servicios. Despoblamiento y extensión de la urbanización. Conceder ayudas a la población rural y control de la presión urbana sobre el espacio rural. Uso poco eficiente de algunos recursos. Sistemas de riego más eficientes. Contaminación del aire. Uso de energías renovables. Deterioro del suelo, rotación de cultivos y producción ecológica. Sector primario. La actividad ganadera y pesquera en España. 1. El espacio rural y los condicionantes físicos y humanos de la actividad ganadera. El espacio rural es el territorio no urbanizado de la superficie terrestre, identificado en España con los municipios de menos de 10.000 habitantes, tradicionalmente usado para actividades agrícolas, forestales, ganaderas y pesqueras. En la actualidad tiene nuevos usos, residenciales, industriales, servicios, recreativos. El espacio rural es dinámico, ha ido cambiando con el tiempo, y es heterogéneo y complejo. Estos cambios no afectan por igual a todo el territorio. El medio natural español siempre ha sido un factor desfavorable para la ganadería. El clima en gran parte del territorio tiene precipitaciones escasas e irregulares, tormentas, temperaturas extremas, aridez y los suelos son de mala calidad. En España la estructura ganadera tradicional entró en crisis en los años 60. La población rural tenía mano de obra abundante, pero tras el éxodo rural 1960-75 por la atracción de las ciudades pasó a ser escasa, envejecida y masculinizada por la falta de atractivo del campo. En la España dinámica hay un rejuvenecimiento de la población por los inmigrantes, las nuevas actividades económicas y las subvenciones. Tradicionalmente coexistían diferentes especies ganaderas en un mismo ámbito, con técnicas atrasadas y sistemas extensivos, lo que daba un bajo rendimiento para autoconsumo y un mercado interior protegido. Desde los años 60 los rendimientos han ido aumentando por la especialización, solo una raza por explotación, la tecnificación y la intensificación para un mercado global liberalizado. La pesca cuenta con escasa población y está masculinizada, envejecida y con escasa formación. Creció por el aumento de demanda interna y la libertad de pesca hasta el 1975. Después decreció por el agotamiento del caladero nacional y las restricciones internacionales. Viene condicionada por las grandes costas y la diversidad de especies. La acuicultura cuenta con una población escasa y feminizada y estricta normativa de la Unión Europea. Viene condicionada por numerosos ríos, lagos y embalses. Actividad ganadera y pesquera en España. Respecto a la ganadería, en el norte peninsular predomina la bovina de aptitud cárnica o lechera, en el Mediterráneo interior, en los rastrojos de secano, ovina, en las áreas forrajeras regadas, bovina de leche, en el valle medio del Guadalquivir, bovina cárnica y de lidia, cerca de las ciudades porcina industrial, y en las dehesas occidentales ovina, porcina y bovina. En el Mediterráneo costero, ganadería bovina y porcina en Cataluña y ovina en los secanos. En las montañas del norte, bovina y ovina extensiva. En las montañas mediterráneas, ovina con transhumancia. En Canarias, ovina y caprina escasas. En España la pesca es para consumo humano, mayoritariamente en fresco. Las regiones pesqueras más importantes son la gallega, cantábrica, suratlántica y canaria. Mayoritariamente se pescan peces, merluza, atún, bonito, anchoa, sardina, aunque también moluscos y crustáceos. En cuanto a la acuicultura, en el norte, moluscos, pulpos y besugo. En el Mediterráneo, zona suratlántica y Canarias, lubina dorada y atún. En continental, truchas, carpas y esturiones. 3. Problemas de la ganadería y la pesca en España y las políticas aplicadas por Europa. Estos son los problemas de la ganadería y la pesca en España y las políticas aplicadas por Europa. Disminución, envejecimiento y masculinización de la población rural. Nuevas funciones de las áreas rurales para diversificar la economía, recursos para favorecer la igualdad de las mujeres en el medio rural y ayudas para jóvenes ganaderos y pescadores. Escasa cualificación profesional, fomento de las FPs adecuadas al medio rural y pesquero.
Insuficiente modernización y competitividad, disminución de los costes de producción, mejor aprovechamiento energético, escasa diversificación económica del espacio rural y costero, impulso de nuevos usos, residencial y turismo, y fomento de la economía azul. Necesidad de adoptar las exigencias de la PAC y PPC, sanidad, bienestar animal, 3 puntos. Trazabilidad, planes contra epidemias y normas para el trato de animales, y control de la contaminación del pescado. Problemas de calidad de vida, mejoras de accesibilidad y más infraestructuras y servicios, despoblamiento y extensión de la urbanización. Conceder ayudas a la población rural y control de la presión urbana sobre el espacio rural. Uso poco eficiente de algunos recursos. Sistemas de riego más eficientes. Contaminación del aire, uso de energías renovables, dificultades de pesca, recuperación de los recursos del caladero nacional y continuidad de los acuerdos pesqueros con la Unión Europea y otros países, sobreexplotación de los recursos pesqueros, cuotas, paros biológicos, control de tallas, repoblación y protección de caladeros. Sector secundario, la producción de energía. 1. Las fuentes de energía, definición y tipos. Las fuentes de energía son recursos que proporcionan la fuerza necesaria para llevar a cabo un trabajo. Las fuentes de energía primarias son las fuentes de energía tal y como se encuentran en la naturaleza. Pueden ser no renovables, carbón, petróleo, gas natural y energía nuclear, o renovables, hidráulica, eólica, solar, biomasa, mareomotriz y geotérmica, y tradicionales, carbón, petróleo, gas natural e hidráulica, o alternativas, energía nuclear, eólica, solar, biomasa, mareomotriz y geotérmica. La energía final se obtiene de la transformación de las fuentes de energía primarias en productos petrolíferos, gasoil, gasolina, 3 puntos, y en electricidad de centrales térmicas, nucleares, hidroeléctricas, eólicas, solares, etc. Las fuentes no renovables producen mucha energía de forma continua y son competitivas por su alto desarrollo tecnológico. Los inconvenientes son que se agotan a producir energía, causan daños medioambientales y cambio climático y suponen dependencia externa. Las fuentes renovables son inagotables, limpias y autóctonas. Los inconvenientes son que son irregulares en el aprovisionamiento y menos competitivas por su menor desarrollo tecnológico. 2. Evolución histórica de los distintos tipos de fuentes de energía. El carbón entre el 1935 y el 1965 fue el combustible más usado en la industrialización española, bastante producido en España por el proteccionismo y la autarquía. Entre el 1965 y el 1975 fue sustituido por el petróleo, pero la crisis del petróleo impulsó de nuevo el carbón hasta 1985. Desde entonces se han cerrado muchas minas y la Unión Europea pretendía cerrar todas las minas no rentables para 2018. La producción nacional de petróleo se inició en 1965 en Ayoluengo y la plataforma continental de Tarragona. Desde 1980 las reservas ya son muy escasas, aunque el consumo creció hasta el 2006. La producción nacional de gas natural siempre ha sido insignificante, por lo que España debe importar Argelia y Golfo Pérsico. El consumo se inició en 1969 y creció hasta el 2005, cuando se estancó por el mayor uso de las renovables en la producción de electricidad. Vuelve a crecer a partir del 2020 al sustituir al petróleo en las centrales eléctricas. La producción nacional de energía nuclear abastece las necesidades nacionales, aunque el necesario uranio es importado. El consumo creció desde 1969 hasta 1987, cuando por la oposición de la opinión pública se estabilizó. La energía hidráulica tuvo gran desarrollo entre 1940 y 1970 en España, y luego se estancó por la predominancia de la termoelectricidad. Actualmente es la segunda energía renovable más importante en España. Las energías renovables alternativas surgieron a partir de la crisis del petróleo en 1973. Actualmente proporcionan el 32% de la energía nacional. 3. Medidas políticas de España y Europa relacionadas con la producción y el uso. Estas son las medidas políticas de España y Europa relacionadas con la producción y el uso de las energías. Seguridad en el abastecimiento. Reducir la dependencia externa con energías autóctonas y mejorar las conexiones transeuropeas. Eficiencia energética. Mejorar la eficiencia energética un 40% para 2030, mediante medidas de ahorro energético y la mejora del consumo con contadores inteligentes.
Gran contribución de la producción energética a los gases de efecto invernadero. Reducir un 23% las emisiones globales españolas de gases de efecto invernadero respecto a los de 1990 y aumentar la participación de las renovables. Producción de residuos radioactivos. Reutilización de los residuos que puedan valorizarse. Reducción en la biodiversidad. Solucionar los problemas energéticos que la provocan. Impacto paisajístico de las centrales eléctricas. Construir las centrales con tipologías propias del terreno y rodearlas con vegetación. Sector secundario. La industria en España. 1. Evolución histórica de la industria en España. Primera etapa, 1855-1975. Ley de ferrocarriles, fin de la dictadura franquista. España inicia con retraso la industrialización debido a la falta de algunas materias primas y fuentes de energía, inversión industrial insuficiente, demanda limitada, retraso tecnológico y política industrial inadecuada. En el primer tercio del siglo XX se inicia un crecimiento debido a la mejora de la minería nacional, aumento de la inversión, incremento de la demanda, incorporación de los avances de la segunda revolución industrial y política proteccionista, pero se volvió a estancar durante la Guerra Civil y la posguerra debido a la destrucción de industrias y a la política autárquica limitativa de las importaciones de capital, recursos y tecnología. El gran desarrollo se producirá entre 1960 y 1975 por la liberalización de las importaciones, aumento de la inversión, incremento de la demanda, incorporación de mejoras técnicas y fomento estatal. Segunda etapa, 1975-1990, etapa de crisis que provoca cierres de empresas, disminución de la producción y los beneficios y aumento del paro, debido a causas externas, encarecimiento de la energía, crisis del petróleo de 1973, el inicio de la tercera revolución industrial y la llegada de innovaciones tecnológicas exigiendo innovación permanente, empeorando la situación la competencia de nuevos países industrializados más baratos. Causas internas, deficiencias estructurales de la industria española y situación política inestable tras la muerte de Franco y el inicio de la transición. Tercera etapa, 1990 a la actualidad. Hay una primera etapa de recuperación y desde 1995 hasta 2008 se inicia un ciclo económico expansivo. Entre 2008 y 2013 afecta la crisis del 2008, por lo que la industria sufre problemas de financiación, paro y reducción de la demanda y la producción. Se mejora entre 2014 y 2018 gracias al aumento de las exportaciones, pero entre 2018 y 2020 se produce un nuevo descenso por el estancamiento económico mundial y la pandemia del COVID-19. Finalmente, desde 2021 se va recuperando. 2. La actividad industrial en España en la actualidad. La industria española en la actualidad ha adoptado todas las innovaciones tecnológicas derivadas de la tercera y cuarta revolución industrial. Microelectrónica, TIC, automatización, Internet, impresión 3D, inteligencia artificial, Big Data y realidad virtual y aumentada. Por lo que respecta a la producción, los sectores maduros de baja tecnología siguen teniendo importante peso, pero necesitan una reestructuración para ganar valor añadido, metalúrgica básica y de transformación, electrodomésticos, naval, textil, de cuero y de calzado. Los sectores dinámicos con alta productividad, especialización y demanda tienen importante dependencia tecnológica y financiera del exterior, automóvil, químico y agroalimentario. Los sectores de alta tecnología tienen poco peso por la dependencia externa en investigación y tecnología, predominio de pymes y falta de adaptación de la mano de obra, productos farmacéuticos, electrónica, TIC, biotecnología y robótica. La industria española padece algunos problemas estructurales que le restan competitividad. El peso industrial es reducido por la deslocalización, automatización y terciarización. Sobran trabajadores manuales y faltan cualificados. Hay una mayoría de pymes sobre grandes empresas y la internacionalización, investigación y tecnología son insuficientes. En la distribución de la industria se mantienen fuertes desequilibrios territoriales. En España existen 4 tipos de áreas industriales. Áreas industriales desarrolladas, espacios centrales de Madrid y Barcelona con sectores maduros y de alta tecnología. Áreas y ejes en expansión. Reciben industrias deslocalizadas y crean industrias endógenas, con coronas metropolitanas y franjas periurbanas, ejes de desarrollo industrial, Ebro y Mediterráneo, y ciertas áreas rurales con industrias deslocalizadas o tradicionales. Áreas y ejes en declive y reestructuración especializadas en sectores maduros, cornisa cantábrica.
Áreas de industrialización inducida por las políticas de promoción industrial: Aragón, Castilla y León y Andalucía. Y de industrialización escasa por su localización poco competitiva: Castilla-La Mancha, Extremadura, Baleares y Canarias. 3. Repercusiones en el medio ambiente. Uno de los principales impactos de la actividad industrial en España es la contaminación del aire. Las fábricas emiten gases contaminantes que contribuyen a problemas de salud pública y afectan a la calidad del aire. Muchas industrias vierten sus desechos en ríos y mares, lo que contamina el agua. Esto afecta a la flora y fauna acuática, pero también a las comunidades que dependen de estos recursos para su consumo y actividades económicas. La gestión inadecuada de los residuos industriales puede llevar a la contaminación del suelo y del agua. La industria en España también implica un alto consumo de recursos naturales: agua, energía y materias primas. La extracción y el uso intensivo de estos recursos pueden llevar a la degradación de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y la escasez de los recursos. La quema de combustibles fósiles y otros procesos industriales contribuyen al calentamiento global. Las actividades del sector servicios en España. El turismo. 1. Evolución histórica del sector en España. Hasta mediados del siglo XX el turismo era una actividad elitista propia de la aristocracia y la alta burguesía. A partir del 1960 hasta el 1975 se implantó un turismo de masas de sol y playa, con una oferta turística abundante y barata, dirigida a una masa homogénea de poder adquisitivo medio bajo. Este turismo estaba muy concentrado en los meses de verano y en las zonas de sol y playa: Canarias, Baleares y litoral mediterráneo. Por último, tenía una gran dependencia de turoperadores internacionales y una clara despreocupación medioambiental. Este modelo turístico se consolidó por el gran crecimiento económico europeo tras la Segunda Guerra Mundial, aumentando el poder adquisitivo de la clase media, la generalización de las vacaciones pagadas y el progreso del transporte. También influyeron factores internos: la proximidad geográfica a la demanda europea, excelentes recursos naturales, playas, clima, y culturales, monumentos, tradiciones, gastronomía, bajo coste por la devaluación de la peseta en 1959 y favorable política estatal turística desde 1959, que produjo normalización de las relaciones internacionales, construcción de infraestructuras e intensa propaganda a favor del turismo. Este turismo, 1960-75, supuso la llegada de nuevas modas y formas de vida del exterior y el despegue de la economía española, utilizando los ingresos del turismo para financiar la industrialización y equilibrar el déficit comercial. Desarrollismo. Entre el 1975 y el 1985, el modelo turístico tradicional entró en crisis, reduciendo el ritmo de crecimiento. Las causas fueron: la crisis del petróleo en 1973, encareciendo el transporte; el encarecimiento de precios por la inflación; la demanda de mayor calidad y diversidad turística y nuevos destinos turísticos competidores por su oferta y precio: México, Cuba, Balcanes, Sudeste Asiático. Desde 1985 a la actualidad se ha recuperado el ritmo de crecimiento por el ingreso de España en la Unión Europea, 1986, el crecimiento del turismo interno y la reconversión hacia un nuevo modelo turístico basado en la calidad y sostenibilidad, con una demanda más heterogénea, menos masiva y de mayor poder adquisitivo. Además, cada vez hay mejor reparto del turismo en el tiempo y el espacio, por la diversificación de actividades turísticas ofertadas. 2. Estas son las consecuencias positivas del turismo: demográficas y poblamiento. Frena el despoblamiento de ciertas áreas costeras, rurales, históricas de la España dinámica y contribuye a la rehabilitación del patrimonio edificado y de los inmuebles turísticos degradados. Económicas. Crea empleo y riqueza, aportando el 12% del PIB. Ejerce un efecto multiplicador sobre otras actividades económicas: agricultura, construcción, transporte, comercio. Revitaliza actividades tradicionales locales, artesanía. Artesanía. Políticas culturales y sociales. Fomenta la visibilidad internacional de España, favorece el contacto entre diferentes culturas, ayuda a la modernización social y al entendimiento político e impulsa políticas de ordenación turística. Medioambientales. Impulsa la preocupación medioambiental, pues los turistas de mayor nivel valoran la sostenibilidad y calidad medioambiental. 3.
Estas son las consecuencias negativas del turismo. Poblamiento. Puede producir alta densidad de construcción y especulación del suelo y la vivienda. Económicas. Parte del empleo creado es estacional y precario. Puede encarecer excesivamente los precios. Entra en conflicto con otras actividades por el uso de recursos, suelo o agua y puede saturar el uso de infraestructuras estacionalmente, estando el resto del año infrautilizadas. Políticas culturales y sociales. Las actividades turísticas se centran en el litoral, creando fuertes desequilibrios territoriales. Las actividades turísticas en las zonas rurales desplazan las actividades agrarias. El turismo puede provocar la pérdida de costumbres propias y la excesiva presión turística provoca turismofobia. Medioambientales. Puede provocar deterioro medioambiental, alteración paisajística por las infraestructuras turísticas, urbanización en espacios naturales de gran valor, destrucción de bosques y ecosistemas, gran volumen de residuos y contaminación atmosférica, lumínica, acústica y de las aguas y las costas. Las actividades del sector servicios en España: el comercio, los transportes y las telecomunicaciones. 1. Evolución histórica de estas actividades en España. A partir del siglo XVI, con el descubrimiento de América, España se convierte en una potencia comercial. Sin embargo, será a partir de 1960 cuando España experimente un crecimiento económico que va a revitalizar el comercio, y la integración en la Unión Europea en 1986 impulsó el comercio internacional. El comercio interior ha sufrido a partir de los 90 profundos cambios, tanto en la demanda como en la oferta, con la aparición de nuevas tecnologías y formas de venta. En el comercio exterior, el mayor volumen de intercambios se produce con la Unión Europea, y pese al superávit en algunos sectores como el alimentario o el automovilístico, nuestra balanza comercial es negativa, sobre todo por la elevada dependencia energética exterior. El transporte se desarrolla tardíamente desde mediados del siglo XIX, debido al medio físico muy accidentado, y además se optó por un trazado radial que dificultaba las comunicaciones entre las zonas más industrializadas. Desde el 1855, ley de ferrocarriles, hasta la Guerra Civil, el principal medio de transporte fue el ferrocarril. Después de la guerra va a entrar en competencia primero con el automóvil y después con el avión, y va a ir perdiendo protagonismo hasta la aparición de la alta velocidad. Actualmente el ferrocarril tiene importancia en el desplazamiento de mercancías muy pesadas y voluminosas, sistema de contenedores, y en el desplazamiento de pasajeros en las vías de cercanía metropolitanas y en las vías de alta velocidad. La red de carreteras empieza a desbancar al ferrocarril a mediados del siglo XX, convirtiéndose en el principal sistema de transporte interior. Mantiene el diseño radial con centro en Madrid, y consta de una red estatal, en su mayor parte autopistas y autovías, y una red autonómica y local. A partir de 1985 se ha mejorado considerablemente el sistema de transportes, modernizando y tecnificando las principales redes, manteniendo desequilibrios territoriales. En el caso de las telecomunicaciones, el inicio lo marca en 1850 el telégrafo. En 1924 se crea la Compañía Telefónica Nacional de España, CTNE. La televisión llegó en los años 50, transformando la comunicación masiva. La liberalización del sector de las telecomunicaciones en 1998 permitió la entrada de nuevas empresas y de servicios como el teléfono móvil e Internet. La revolución digital ha cambiado radicalmente las telecomunicaciones, con el auge de Internet, la telefonía móvil y las redes sociales, convirtiendo a España en uno de los países con mayor penetración de tecnología digital en Europa. Importancia social y económica de estos sectores en España en la actualidad. El comercio representa el 24% del valor añadido bruto, VAP, y genera el 28% del empleo. Socialmente, el comercio facilita el acceso a bienes y servicios, mejora la calidad de vida y fomenta la cohesión social al conectar diferentes regiones y comunidades. El transporte representa el 8% del VAP y genera el 8% del empleo. La infraestructura de transporte, como carreteras, ferrocarriles y puertos, es vital para el comercio y la movilidad de personas y mercancías. Socialmente, el transporte mejora la accesibilidad y la conectividad, permitiendo un mayor intercambio cultural y económico entre regiones. Las telecomunicaciones representan un 4% del PIB. La digitalización y el despliegue de redes de fibra óptica y 5G facilitan el acceso a la información y servicios digitales. Socialmente, las telecomunicaciones han democratizado el acceso a la educación, la salud y el trabajo remoto, promoviendo la inclusión y el desarrollo sostenible. La terciarización de la economía española en un contexto
3. La terciarización de la economía española en un contexto globalizado. La terciarización es el crecimiento del sector servicios en detrimento de los sectores primario y secundario. En el sector servicios representa actualmente más del 75% del PIB y del empleo en España, debido a la evolución de la industria y la agricultura. La creación de las administraciones autonómicas y europeas, la implantación del estado de bienestar, el envejecimiento de la población, la incorporación de la mujer al mercado laboral y la aparición de la digitalización con el comercio electrónico y el teletrabajo. La globalización ha acentuado esta terciarización de la economía española al permitir a las empresas españolas expandirse internacionalmente, Banco Santander y Telefónica. Además, la globalización ha acelerado la adopción de nuevas tecnologías. Otras empresas, como Inditex, mantienen su centro financiero en España, aunque las actividades del sector primario y secundario se dan, gracias a la globalización, en otros países más baratos, sucediendo la terciarización de la economía española al quedarse solo en España la parte del sector terciario de esa empresa.